Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. De acuerdo con Transparencia Internacional, México se encuentra en la posición 106 de 177 países evaluados en materia de índice de corrupción. Para que nos demos una idea, para ponerlo en perspectiva, 5% del Producto Interno Bruto se va en corrupción y falta de transparencia. La mayor parte de la población percibe opacidad, falta de transparencia, incluso corrupción en los sistemas de impartición de justicia y seguridad. Claro, los partidos políticos, los sindicatos no son ajenos, como tampoco lo son el ejercicio en muchos casos oscuro, opaco, del dinero público, tanto en estados como en municipios. En febrero de 2014 se promulgaron diversas disposiciones, entre ellas una nueva ley de transparencia, la cual, entre otras muchas cosas, reestructura el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y otorga nuevas facultades y también obligaciones tanto a las entidades de gobierno como a la sociedad civil. Pero, ¿cuáles son los alcances de esta nueva legislación? ¿Dónde está el punto fino, el detalle a cuidar? ¿Están obligados todos los órganos, las entidades de gobierno a transparentar cómo gastan y en qué gastan? Y si no lo hacen, ¿hay alguna sanción? Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Alrededor del 35% de la población en México percibe que existen prácticas de corrupción en trámites y servicios en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el Senado de la República, hoy con un tema importante, fundamental, sin el cual no se podría entender la democracia y los avances que hemos ido construyendo y, por supuesto, los retos que hay hacia adelante. Hablaremos de la transparencia. Le agradezco muchísimo que nos vea y, sobre todo, les agradezco a los estudiantes, a quienes se encuentran aquí con nosotros en el Senado de la República, a todos ellos del Instituto Americano Cultural que hayan dado la vuelta y que nos acompañen. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a escuchar sus inquietudes, sus preguntas y vamos a escuchar, por supuesto, también los planteamientos de legisladores, de senadores. Un buen amigo, ya un viejo amigo de este espacio, senador del PAN. ¿Quién mejor que él para que se presente? Senador, gracias por estar con nosotros. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, jóvenes del Instituto Americano Cultural. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en este programa del canal del Congreso, Visión Universitaria. Y pues mi nombre es Daniel Gabriel Ávila Ruiz, soy del estado de Yucatán, en el sureste de México, y pues soy integrante de la Comisión de Turismo, por supuesto integrante de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso y también de la Comisión de Reforma Agraria. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Arranquemos con sus preguntas. Vamos, por favor, con Mariana Alvarado Peláez. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es la ley de transparencia? Vamos desde el principio, de lo general a lo particular. ¿Qué es la ley de transparencia? El año pasado, el Senado de la República hace varias reformas a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y entre ellas está, por supuesto, esta reforma constitucional en materia de transparencia. ¿Y qué quiere significar transparencia? Quiere decir que todos los entes de gobierno, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los 3 poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y por supuesto el Poder Judicial de la Federación, todos ellos que manejan información pública, todos ellos tienen la obligación hoy
con esta reforma constitucional de entregarle a cada uno de ustedes jóvenes y a cada uno de los 120 millones de mexicanos la información. Ustedes tienen la obligación de solicitarla y el Estado tiene la obligación de entregarles la información. Por ponerles un ejemplo, en el caso del Senado de la República, ¿cuánto ganan los senadores? ¿Qué prestaciones tienen los senadores de la República? Eso, con esta reforma constitucional, ya es obligación por parte de todo ente público de entregarles a ustedes, porque al final, gracias a ustedes, gracias al pago de impuestos que hacen los 120 millones de mexicanos, pues cobramos nosotros como servidores públicos. Entonces están en todo su derecho, todos los mexicanos, de saber en qué se gastan los recursos que son de todos los mexicanos. No podría entenderse una democracia sin la participación, por supuesto, de los ciudadanos, sin la lupa bien puesta sobre los actores públicos, sobre la clase política, para tomar decisiones mejor informadas. Vamos con otra pregunta, vamos con Ana Gabriela Arroyo Morales. ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias de esta ley? ¿Cómo nos impacta para bien, para mal? ¿Y cuál es el impacto también para ustedes, para quienes toman las decisiones? Antes de esta reforma constitucional en materia de transparencia, habían organismos que no tenían la obligación de hacer pública la información a todos los mexicanos. Por ponerles un ejemplo, partidos políticos de México no tenían la obligación de entregar cuántos recursos recibían públicos. Los sindicatos, sindicato de Pemex, sindicato de maestros, no tenían la obligación. Fideicomisos que reciben recursos públicos tampoco tenían obligación. Hoy con esta reforma, Gaby, ya todos los sujetos obligados están, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de decir cuántos recursos está recibiendo del gobierno federal y en qué los están gastando. Lo mismo el Senado, lo mismo la Cámara de Diputados. Y otra cosa que está beneficiando es que hasta antes de la reforma eran 5 comisionados los que integraban el IFAI. Hoy con esta reforma van a ser 7 los comisionados. Pero el punto medular de esto es que estos 7 comisionados van a ser electos por el Senado de la República, por todos los 128 senadores de la República, y además, lo más importante es que van a ser electos por las 2/3 partes del Senado. Y hoy en día, el Senado de la República, ningún partido político representado en el Senado cuenta con las 2/3 partes del Pleno del Senado. ¿Qué significa entonces esto? Que tiene que haber un consenso de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado para que podamos elegir a los 7 comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto es, entre otros temas, los más medulares, los más importantes de esta reforma constitucional en materia de transparencia. Con esta nueva manera en la cual se nombrarán, ¿se vacuna el IFAI del manoseo político? Por supuesto, Manuel. Por eso es tan importante que el Pleno del Senado lo elija por las 2/3 partes, porque tendrá que haber acuerdos. Tendremos que revisar inclusive los perfiles de todos los candidatos que quieran ser comisionados del IFAI, que cumplan con esos requisitos, que sean personas honorables, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino reconocidas en toda la República Mexicana, y que realmente velen por los derechos de todos los mexicanos, porque al final cada mexicano que solicite información al IFAI pues tiene la obligación de que se le entregue hoy con esta reforma constitucional. Hoy, con esta reforma constitucional en materia de transparencia, si le solicitamos información a la Unidad de Acceso a la Información Pública de algún estado de la República y te la niega, ustedes pueden meter un recurso de revisión ante el IFAI a nivel nacional, y el IFAI tiene la obligación de entregárselas a ustedes, los mexicanos. Gracias, muchas gracias, senador. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar aquí al Senado de la República, nos vamos con otra información y regresamos aquí a la Cámara Alta.
Nuevo León, Puebla y Tamaulipas reportan que no recaban información sobre la cantidad y el tipo de datos solicitados a sujetos obligados. En una escala donde 0 significa que un país es altamente corrupto y 100 que es muy transparente, México obtuvo 35 puntos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta visión universitaria. Hoy desde el Senado de la República hablamos de transparencia, la columna vertebral, quizá una de las partes, si no es que la más importante de nuestra democracia, para fiscalizar, para revisar, para exigir rendición de cuentas, para tomar decisiones. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Por qué no nos ayudas a comprenderlo de la evolución en temas de transparencia para llegar hoy a esta nueva ley, la Ley de Transparencia? Con mucho gusto, Manuel. Fue en la alternancia del gobierno federal donde se crea esta ley de transparencia, donde se crea el IFAI, por consejeros, y pues es a raíz del cambio de gobierno, de la transición, donde se crea este Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y a partir de eso, la gran reforma que se ha hecho fue precisamente el año pasado con esta reforma constitucional en materia de transparencia, donde se le está dando autonomía de gestión al IFAI, se le está dando patrimonio propio, personalidad jurídica propia al instituto, para que no dependa ni del Ejecutivo ni del Presidente de la República, para que no dependa ni de los gobernadores, para que los consejeros puedan con libertad dar sus opiniones y obligar al gobierno federal, a los gobernadores, a los presidentes municipales de todo el país, obligarlos a dar información que los ciudadanos están solicitando. Yo creo que ese es el éxito más importante de esta reforma constitucional que se hizo el año pasado y que apenas el 22 de enero constitucionalmente ya se programó, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores y por el 50% más 1 de los congresos estatales. Ahora, es una legislación que no puede quedar aislada, que no puede ir en un camino, en una vía sola, tiene que estar acompañada de otras muchas legislaciones que incluso ya se aprobaron en el Senado, que están algunas en Cámara de Diputados o que están otras en vías de construcción. Así es, yo quiero comentarles que es tan importante el tema de transparencia en nuestro país, que va de la mano otra reforma que hicimos acá en el Senado el año pasado, que es la reforma anticorrupción. El año pasado reformamos la Constitución para que desaparezca la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Esta Secretaría es la que vigilaba a todas las dependencias del gobierno federal, inclusive los recursos federales que llegan a los estados de la República para invertirse en escuelas, para invertirse en salud, para invertirse en desarrollo social. Cuando se trata de recursos federales, es la Secretaría de la Función Pública la que tiene que vigilar que el gasto que se va para escuelas, para educación, para salud, se ejerza correctamente. ¿Y por qué se desaparece la Secretaría de la Función Pública y se crea el Instituto de Combate a la Corrupción? Porque el secretario de la Función Pública lo ponía el presidente de la República. Hoy, con esta reforma a la Constitución, el titular del Instituto de Combate a la Corrupción lo va a designar el Senado de la República. Y otra vez tendrá que ser por las 2/3 partes del Senado de la República para que se elija al nuevo titular del Instituto de Combate a la Corrupción. No se puede entender transparencia si no va de la mano con rendición de cuentas, porque los jóvenes, los mexicanos, pues nos hemos cansado de estar escuchando temas como impunidad, temas como corrupción. Los políticos, todos se roban el dinero, los presidentes municipales, los gobernadores, y eso no puede seguir así. Por eso, el tema de transparencia, esta reforma constitucional muy importante, va de la mano con esta creación de este Instituto de Combate a la Corrupción. Que fuera y que sea autónomo, porque no se puede ser juez y parte. Vamos con otra pregunta, vamos con Arely Villegas Villanueva. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan creíble y confiable es la información que brindan bajo la Ley de Transparencia?
Sí, porque se puede aportar información, pero si esa información es incorrecta, es errónea o tiene por ahí algún otro interés, ¿qué tan creíble es la información que se está dando a través de los órganos de transparencia? Muchas veces, Arely, y eso nos pasa en el interior de la República, en los estados de la República o inclusive en los municipios que están en el interior de la República, que un ciudadano de X gobierno estatal solicita información, por poner un ejemplo, de cuánto gana el gobernador del estado de Yucatán. Y a veces no te dan la información correcta. Muchas veces lo que no sabe el ciudadano, los jóvenes también, es que tú tienes un recurso de revisión. Tú puedes ir a la unidad de acceso a la información pública del Estado y decir que lo que tú solicitaste no te lo están dando. Ahora con esta reforma a la Constitución, donde se le da más facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública, si el Estado de donde eres no te dio la información correcta, tú puedes interponer un recurso de revisión ante el órgano nacional, que en este caso es el Instituto de Acceso a la Información Pública, y el Instituto de Acceso a la Información Pública obliga ahora al gobierno del Estado a dar la información no solamente de cuál es el sueldo del gobernador, sino también cuáles son las prestaciones que recibe el gobernador, por ponerte un ejemplo. Entonces, en muchos estados de la República, a lo mejor no en todos, y en muchos municipios, ayuntamientos del país, muchas veces hay mucha opacidad cuando un ciudadano solicita información. Pero ahora, con esta reforma constitucional, ya tenemos más elementos, los ciudadanos tienen más elementos para que las diferentes entidades de gobierno obliguen y te den la información que tú estás pidiendo. Gracias, muchas gracias por la pregunta. También vamos con una más, Fabiola Catalina Castillo. ¿Qué órganos del Estado están obligados a tomar medidas de transparencia activa? Interesante pregunta. Regresamos con esta, si te parece. Tenemos que ir a un corte, vamos con otra visión y regresamos al Senado de la República en esta visión universitaria. Las nuevas reformas que se han hecho en materia de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los sectores públicos y servidores públicos representa una de las medidas más objetivas para darle al Estado mexicano mayor certeza y a su población en cuanto a la honradez, en cuanto a poder cumplir los propósitos que están establecidos para las instituciones y que los funcionarios tengan claridad y tengan prontitud de una forma objetiva, legal y transparente, como lo dice la misma reforma, conforme a sus finanzas y acciones de acuerdo al trabajo que están ejerciendo en la función pública. Es importante destacar que la transparencia en el gobierno, en el Estado y en todo el sector público debe de ser un derecho que todo ciudadano de un país debe de recibir, y está demostrando un crecimiento nuestro país como tal al dar cuentas a los ciudadanos a través del IFAI y de las leyes que lo regulan en esta materia. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a la autoridad que nos rinda cuentas y no dejar pasar estas reformas como simplemente una decoración sexenal o una decoración política. Debe de ser algo que se haga objetivamente, y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de solicitar a nuestras autoridades, a nuestros servidores públicos y a nuestras instituciones de gobierno que ejerzan esta transparencia e información que tenemos derecho, y sí solicitar información tanto al Instituto, al IFAI, como a las diferentes entidades que están ligadas a él, porque si no se convertiría en un gasto para el Estado mexicano en lugar de un beneficio. Sería muy importante que asimismo como existe esta ley, también se haga del conocimiento de la población en general, cómo pueden acceder a esta información, cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar, que a los jóvenes universitarios se les enseñen las materias que lleven dentro de sus diferentes áreas,
para qué sirve esto y cómo poderlo ejercer, y que hagamos ejercicios democráticos en los cuales podamos realmente tener el goce de esta gran capacidad que nos está dando los legisladores de poder hoy ya pedir cuentas al Estado como en todo Estado de Derecho se tiene y como en las más grandes democracias del mundo históricas se ha logrado. En México, el 88.6% de la población estima que prevalece la corrupción en los partidos políticos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta visión universitaria hoy desde el Senado de la República. Nos quedábamos justo con la pregunta de Fabiola. ¿Cuáles son los nuevos órganos o los órganos encargados o obligados a tomar medidas activas en esta ley de transparencia? Muy buena pregunta, Fabiola. Te comento que con esta reforma a la Constitución en materia de transparencia, prácticamente todos los entes de gobierno que reciban recurso público están obligados a dar información, o sea, están dentro de esta ley de transparencia. Les comentaba hace un momento que los partidos políticos que reciben financiamiento público del gobierno federal, pues antes de esta reforma, pues no le reportaban nada a nadie. Hoy con esta reforma, todos los partidos políticos en México tienen la obligación de que si tú solicitas cuántos recursos recibió X partido en este año 2014, el partido político tiene la obligación de dártelo, y si no te la da, vas a la unidad de acceso a la información pública y la unidad de acceso a la información pública le obliga al partido político a darte la información. Es el caso de los sindicatos, sindicato de Pemex, sindicato de maestros, todos los sindicatos que reciben recurso público también están obligados a dar información a todos los ciudadanos mexicanos. Está el caso de los fideicomisos que reciben recursos públicos también, está el caso del Banco de México y está el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Prácticamente todos los entes públicos que reciban recurso del gobierno, que es de todos los mexicanos. Quizá solamente más importante que la ley, que lo que está escrito en el papel, es que se aplique correctamente, que se lleve a la práctica de acuerdo al espíritu de la legislación. ¿Esta nueva ley de transparencia contempla algún castigo, alguna sanción para quien no cumpla con su obligación de informar, de dar la información necesaria solicitada por el ciudadano? Por supuesto, Manuel, hay un capítulo especial en esta reforma constitucional del tema de transparencia, que si algún sujeto obligado, como son los sindicatos, como son los partidos políticos, como es el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, en un momento dado que le nieguen la información a un ciudadano, el IFAI tiene todas las facultades para amonestar, para sanciones económicas, para sanciones administrativas, incluso al ente que le está negando la información al ciudadano. Vamos con una pregunta más, vamos con Jorge Daniel Briceño Chávez. ¿Qué medidas de transparencia activa deben adoptar esas instituciones como ley? Las instituciones como ley. ¿Qué medidas de transparencia activa deben adoptar esas instituciones, las instituciones que estén obligadas a informar, a rendir cuentas, a transparentar lo que hacen, lo que gastan y cómo lo gastan? Prácticamente, Jorge, con esta reforma a la Constitución en materia de transparencia, todos los sujetos obligados tienen la obligación de entregar toda la información que les solicita el ciudadano, a excepción en el tema de si es información que tenga que ver con la seguridad nacional de nuestro país o del Estado mexicano. Ese tipo de información va a ser información reservada de manera temporal, pero en general, sobre todo en el caso de recursos públicos, de saber cuánto gana un funcionario público o en qué se están gastando los recursos que le llegan al estado de Baja California Sur o al estado de Aguascalientes para agua potable, para infraestructura, para electrificación, para calles, para combate a la pobreza, para desarrollo social. Toda esa información es pública. Esto es lo más importante para todos los ciudadanos mexicanos, que hoy el ciudadano mexicano ya tiene un arma, un instrumento para solicitarle al gobierno
en qué está gastando los recursos y cómo los está gastando. Por eso es tan importante. Te comento y les comento muy rápidamente, como un servidor, yo tengo una página de transparencia en Internet y la tengo desde la legislatura pasada, desde que yo era diputado federal por el estado de Yucatán, y cualquier ciudadano, cualquier joven universitario que esté aquí en la República Mexicana o en China, puede entrar a mi página de Internet y revisar cuánto gano, qué prestaciones me da el Senado de la República, cuántos recursos me da el Senado para mis oficinas de enlace que tengo en Yucatán, cuántos empleados tengo, cuánto ganan mis empleados, en qué gasto los recursos que el Senado me otorga. Y eso cualquier ciudadano que entra a Internet puede revisar, inclusive están escaneados mis recibos de nómina que me entrega el Senado en Internet. O sea, mi página es www.danielavilaruiz.mx. Cualquier ciudadano puede entrar y esto yo creo que debe ser una práctica de todos los legisladores federales, de todos los partidos políticos, de los senadores, de los diputados federales, de los diputados locales, porque al final el sueldo que recibimos nosotros es un sueldo que nos pagan todos los mexicanos y ustedes tienen el derecho de saber en qué estamos gastando los recursos y cuánto estamos ganando. Sin duda. Y del otro lado, la responsabilidad, la obligación nuestra es estar ahí, al pie del cañón, revisando, indagando sobre su trabajo, sobre su actuar, sobre los recursos, sobre los dineros, cómo se gastaron y en qué se gastaron. Muchísimas gracias. Gracias a usted por vernos, a ustedes sobre todo por estar aquí con nosotros, a los estudiantes del Instituto Americano Cultural. Gracias por dar la vuelta y acompañarnos en el Senado. Están nuestras redes sociales, la página de Internet, Facebook, nuestra cuenta de correo. Escríbanos, envíennos sugerencias. Aquí trataremos poco a poco de ir desarrollando todos esos temas del quehacer legislativo. Gracias por vernos. Nos encontramos la próxima en esta Visión Universitaria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.